Bueno, vamos a seguir, ¿no, Mireia? Vamos a seguir ahora con la visión de los expertos. Vamos a seguimos planteando diferentes puntos de vista en materia de cultura preventiva y esta vez lo vamos a hacer de la mirada desde los expertos de reconocido prestigio en el sector de la prevención de riesgos laborales. Son expertos cada uno en su materia, tanto en materia de cultura preventiva como en la gestión de prevención de riesgos laborales. Y mientras se van poniendo la diadema para poder comunicar… Van a hacerlo desde el atril esta vez, ¿no? Os vamos a comentar que, bueno, ahora los mencionaremos, irán subiendo cada uno a la silla y ellos harán su introducción desde este atril con su presentación y seguramente estoy convencida, no, seguramente no, estoy convencidísima que va a ser muy interesante. Vamos a contar con 4 expertos, cada uno de un área distinta en materia de prevención de riesgos laborales. Estamos dando un poquito de tiempo a que se pongan la diadema. Vamos a contar con la presencia de doña Eva Fernández Salgado, directora de Desarrollo de Negocio en Afford Health, con doña Dolores Rico García, consultora, formadora y auditora en Seguridad y Salud Laboral, con don Antonio Navarro Jiménez, exresponsable territorial de Seguridad y Salud en la Fundación Laboral de la Construcción, y con don Ismael Santiago Sánchez Herrera Bautista Cámara, presidente de APSAL. Muchísimas gracias. Empieza la ponencia doña Eva Fernández Salgado. Gracias. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias al Instituto Andaluz de Prevención por habernos invitado. Dar las gracias a todos los ponentes que han participado porque creo que han sido 2 jornadas muy productivas. Hemos aprendido mucho de todos ellos. En este caso estoy especialmente acompañada. Bien. Y bueno, dar las gracias a los asistentes, sobre todo a los que estáis aquí ahora, que estáis hasta el final. Bueno, para los que no nos conozcáis, Afford Health cumple nada menos que 12 años trabajando en la gestión psicosocial en las organizaciones con herramientas y programas de mejora de las condiciones organizacionales y también de mejora del bienestar psicoemocional de los trabajadores en las empresas, en las personas. Ya os podéis imaginar, ayer hablaba Carlos de Grupo Pantoja de que hace tiempo, ¿no?, que esto de la prevención psicosocial eran 2 folios en un informe. En 2010 pues ya podéis imaginar que había pocas empresas hablando de esto. Por tanto, permitidme que con mucho orgullo os diga que hemos sido la primera empresa del sector de la salud mental en obtener el galardón de empresa B Corp, lo cual, bueno, pues los objetivos de la Corporación B pues han estado siempre muy ligados a la que ha sido la actividad de Afford Health desde los inicios, por tanto estoy especialmente contenta de que lo hayamos logrado. Estos son algunos, he querido traer una pequeña muestra de las empresas con las que trabajamos porque creo que fundamentalmente cuando nos dedicamos al ámbito de la gestión psicosocial tenemos que ir obligatoriamente muy de la mano de la empresa, de las necesidades, de lo que necesitan, de incluso qué cosas se les ocurren a ellos para poder trabajar en gestión psicosocial. Y gracias a esa colaboración, pues nosotros mismos hemos enriquecido muchas de nuestras herramientas, incluso hemos creado otras nuevas que cuando se han puesto en marcha pues se han convertido en buenas prácticas referentes para otras empresas. No quiero redundar en algunos datos, esto de participar en la última mesa, lo malo que tiene, que ya se han dicho muchas cosas. Aquí tenéis algunos datos, no quiero incidir, simplemente pongo la diapositiva porque estaba, pero Beatriz Crespo ha hecho una magnífica exposición de la situación en la que nos encontramos actualmente desde muchos puntos de vista. Lo que está claro es que parece ser que hay una mayor concienciación por parte de las empresas y también por parte de las personas de lo que significa el poder trabajar en prevención de riesgos psicosociales y cuáles son las consecuencias, ¿no? Como vemos ahí, los problemas de salud mental son la segunda causa de bajas médicas, son además las bajas médicas de mayor duración, el coste que eso lleva aparejado. Ahí lo tenéis. Existe un mayor número de sentencias, además, en las que una enfermedad mental se cataloga como accidente de trabajo. Aquí tenéis otros indicadores, no me voy a entretener mucho en esto. Y
Y bueno, mirad, ¿no? Es verdad, en la mesa anterior se hablaba del impacto que ha tenido el COVID desde muchos puntos de vista, pero a la hora de hablar de salud mental, pues sin duda ha habido un antes y un después, ¿no? Porque todos en mayor o menor medida hemos sufrido desde el punto de vista psicoemocional las consecuencias del confinamiento, de la enfermedad, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, social, empresarial. Y bueno, ya os podéis imaginar que en estas circunstancias os hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que esta es una buena base para hablar a los trabajadores de cultura preventiva? Me da a mí que no, ¿no? Ten en cuenta además que la pandemia no solo nos ha cambiado como personas, ha cambiado también a las organizaciones. Aquí tenéis algunos tips. La esfera de lo personal y profesional se difumina, se trabaja más en equipo por proyectos, más entornos colaborativos. Aquello del trabajo para toda la vida se acabó, ¿eh? Se democratiza la tecnología y, sobre todo, cada vez más en las nuevas generaciones, lo estaréis viendo los que os dedicáis, por ejemplo, al reclutamiento, ¿no? Tiene más importancia, casi más que el salario económico, cuál es el sentido y el propósito del trabajo y en qué tipo de organización estoy yo invirtiendo mis horas de trabajo. Lo bueno, entre comillas, que ha tenido el antes y el después, que ha supuesto el COVID, es que, como se comentaba en la mesa anterior, yo creo que es el mejor momento para que podamos hablar de estas temáticas y podamos hacer cosas. Estamos todos mucho más sensibilizados, ¿eh? ¿Cómo relacionamos la cultura preventiva con la gestión de riesgos psicosociales? La pregunta que os hacía antes. Cuando hablamos de cultura preventiva, pues al final estamos hablando de factores psicosociales, estamos hablando de participación, de trabajo en equipo, de comunicación, de supervisión, de liderazgo, se ha hablado mucho de liderazgo. Todos estos son factores psicosociales. Si no atendemos a lo saludable que es el entorno de trabajo en la organización y cómo eso está impactando en la salud psicoemocional de los trabajadores, difícilmente tenemos una buena base sobre la que podamos ir un paso más allá, que yo creo que es la excelencia, que es la cultura preventiva. Es decir, que una actitud de resiliencia, de adaptación al cambio, de autonomía, de asumir incluso la propia responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos en cuidar de nuestro entorno de trabajo y que sea un entorno de trabajo saludable para nosotros mismos y también para los compañeros, ¿eh? Os voy a hablar, se han compartido buenas prácticas, permitidme que comparta qué es lo que hacemos nosotros desde AFOR para ayudar a las organizaciones. Os voy a dar unas pinceladas de medidas o verticales muy transversales. Obviamente, como os decía antes, a la hora de trabajar en riesgos psicosociales, bueno, esto no es que hay una escalera y se pone una barandilla, no. Nos tenemos que sentar con la empresa y tenemos que hacer unos análisis pormenorizados de cuáles son las necesidades que tienen, de dónde parten, hasta dónde quieren llegar. Pero bueno, sí hay líneas maestras, digamos, acciones transversales. En ese sentido, AFOR Health ha invertido mucho en tecnología, porque es la manera de poder llegar a mucha más gente optimizando mucho más los recursos, tanto económicos como humanos, ¿no? Por ejemplo, lo que es prevención en origen. Ayer se hablaba también que la inversión en prevención de riesgo no siempre es una inversión, depende de cómo la hagamos, ¿no? Es decir, tenemos que afinar un poco el tiro, no vale invierto en prevención y con eso está todo hecho. ¿Realmente qué impacto está teniendo? Por ejemplo, algo tan, digamos, extendido como es la formación online, pues en nuestro caso lo que hemos hecho es reinventar toda la formación online. Está absolutamente dirigida a todo lo que tiene que ver con factores y riesgos psicosociales, pero hemos tratado de que sea algo que al trabajador le apetezca hacer, que realmente le sirva para algo, que sea práctico, que sea ameno, que esté aterrizado en la realidad de su día a día, ¿eh? Os quiero recordar además que la normativa, y no está bien que se hagan las cosas por normativa, pero bueno, siempre pienso en el tema del cinturón de seguridad, ¿no? Al principio es que nos multaban, ahora ya yo por lo menos lo hago automáticamente. Bueno, pues al principio tiene que ser así. De hecho, la normativa ya está empezando a intervenir en la obligatoriedad de formar a todos los trabajadores en riesgos psicosociales en general, pero específicamente en todo lo que tiene que ver con conflicto y violencia laboral y también con igualdad y diversidad. Se ha hablado mucho de liderazgo. Es fundamental trabajar con los líderes, sobre todo con los mandos medios, porque es un modulador fundamental a la hora de gestionar los riesgos psicosociales. Daros cuenta que están en medio.
Es fundamental la intervención. En ese sentido, estoy agradecida al programa porque ha introducido mesas en las que han hablado los altos directivos, no solo la gente que está en recursos humanos, está en prevención, sino los de arriba. Es fundamental el compromiso de los altos directivos e incluso de otros directores de otros departamentos a la hora de que la implementación de la cultura preventiva tenga éxito. Pero luego esto hay que trasladarlo al resto de la organización. Y ahí tenemos a los mandos medios, que por un lado reciben la estrategia de comunicación desde arriba, pero tienen que pasarla abajo, ¿no? Y para eso hace falta una serie de competencias. Estamos acostumbrados en muchas organizaciones a ascender, a dar puestos de liderazgo a gente que son muy competentes técnicamente, pero que no tienen por qué ser buenos mandos, buenos líderes, ni saber gestionar equipos de trabajo. Tenemos que ayudar ahí. En este sentido, y también aprovecho para adelantaros algunas novedades, por ejemplo, la creación de un instrumento de medición de competencias que van más allá de las competencias tradicionales que debe de tener un mando medio, que se esperan en un mando medio, y que están orientadas a cómo ese mando gestiona su equipo de tal forma que ejerza un liderazgo saludable y a su vez lo ejerza de tal manera que él esté teniendo bienestar psicoemocional a la hora de gestionar ese equipo de trabajo. Le hemos llamado Psicotalent y la estamos desarrollando con la Universidad de Sevilla. Está ahora mismo en proceso de validación. Si alguno está interesado en que utilizamos su muestra de mandos para poder hacerlo, pues encantada. Más cosas. Psicomed. Psicomed parte del protocolo de vigilancia de salud de Osalan. En principio se creó para incluir una prueba psicoemocional en los reconocimientos médicos, pero bueno, como era algo que había que hacer a papel y lápiz, pues como que no prosperó. Lo que hemos hecho en AFOR es rescatar ese protocolo y automatizarlo, de tal forma que en 4 o 5 minutos tenemos un diagnóstico del bienestar psicoemocional de ese trabajador, donde estamos evaluando no solo condiciones organizacionales, sino también factores personales, con lo cual tenemos un diagnóstico muy específico, primero con informes agregados de qué está pasando en la organización, dependiendo de la unidad de segmentación, pero que también son válidos para que en vigilancia de la salud se puedan incluso establecer itinerarios personalizados para cada trabajador en función de las circunstancias por las que está atravesando. Mental, y esto es lo último. Supongo que la mayoría de los que estáis aquí habéis hecho estudios psicosociales y no hay mucho donde elegir en cuanto a instrumentos. Hemos visto, a raíz de todos los estudios que hemos hecho, que hay ciertas inquietudes con que en algunos sectores, pues digamos que los resultados no se adaptan a lo que es la realidad de su día a día. Pues lo que hemos hecho es trabajar en una herramienta, que es Mentally, lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad de Barcelona y con PRL Innovación. Tiene muchas novedades esta herramienta, es una nueva herramienta para hacer estudios psicosociales, pero resalto sobre todo lo más importante y lo que nos ha movido a hacerlo, que es el poder adaptar los baremos que vamos a usar al sector en el que se está aplicando la prueba. De tal manera que si hay preguntas que no tienen ningún sentido a la hora de aplicarla, por ejemplo, en una empresa de transporte, un ejemplo, ¿no? Empresa de transporte, me decía una responsable de una empresa de transporte, es que yo, cada vez que aplico la prueba, me va a salir siempre en rojo tiempo de trabajo, porque es que mis trabajadores pues trabajan sábados, domingos y festivos, va a salir siempre en rojo. Bueno, pues, ¿qué sentido tiene quizá ahí preguntarlo, no? Es un poquito para que os hagáis una idea de cómo está orientada la prueba. El martes, precisamente, la presentamos en Barcelona, creo que se puede asistir en streaming, los que no podáis ir, en Foment del Treball, Si queréis más información, pues me preguntáis. Y voy a hablar también del programa Ayuda al Empleado, que se ha mencionado desde ayer en algunas ocasiones. Quiero resaltar, permitidme, que nuestro programa Ayuda al Empleado se creó en 2014. No ha nacido a raíz del COVID. Lo que sí es verdad es que se ha enriquecido. ¿Qué es el programa Ayuda al Empleado? Pues una asistencia psicológica 24/7 para atender cualquier consulta de tipo psicoemocional, ya sea del ámbito laboral como personal. Es multicanal, pueden contactar con nuestros psicólogos a través de teléfono, de chat, o a través de una app, que por cierto ha sido muy utilizada durante el confinamiento, ya os podéis imaginar, y a través de correo electrónico. Es muy importante, es una atención sincrónica, en tiempo real. En el momento en que yo llamo y quiero hablar con un psicólogo, puedo hacerlo. No tengo que pedir cita ni tengo que esperar.
Se hace un seguimiento de recomendaciones personalizadas. En su caso, se puede derivar a un médico especialista, bien interno de AFOR, o bien el que la organización ya tenga previsto para esto. Está disponible en español y en inglés y, por supuesto, es absolutamente confidencial. ¿Cómo hemos enriquecido esto? Nosotros nos dedicamos a la prevención. Veíamos que el programa de ayuda al empleado se quedaba en una atención reactiva. Es decir, nosotros teníamos que esperar a que el trabajador estuviera en una situación tal que tuviera que acudir a nuestro equipo de psicólogos. Lo que pretendíamos es hacer una labor más preventiva con esta herramienta, de tal forma que o bien no tuvieran que llegar a llamar, o bien, como os comentaré ahora, que llamen por cuestiones que no son tan graves. Es decir, que eduquemos en el sentido de que hagamos ver que un psicólogo nos puede ayudar en nuestro día a día, en cuestiones como conciliación, como gestión del tiempo, conflictos con familiares o compañeros de trabajo, cómo puedo ejercer un liderazgo más eficaz. Es decir, que no hace falta que estemos con un ataque de ansiedad para tener que contactar con un psicólogo. Eva, tiene en torno a 1 minuto para ir concluyendo. Vale, voy abreviando, ya me queda poquito. Nada, solo comentaros que para hacerlo más preventivo, pues lo hemos acompañado de campañas de educación, de gestión psicoemocional a través de diferentes temas que incluyen ebooks, webinars en streaming, talleres de gimnasio emocional, vídeos. Tenemos un repositorio con más de 500 píldoras audiovisuales que están ordenadas por diferentes temas psicoemocionales a las que pueden tener acceso todos los usuarios del servicio. Tenemos un equipo propio, todos son psicólogos sanitarios, colegiados, con experiencia en clínica privada y que además están en continua formación con nosotros a través de sesiones clínicas. Muy importante para la empresa, va a obtener información, por lo tanto es además una herramienta de evaluación continua. ¿Qué pasa si hago un estudio psicosocial ahora y no lo vuelvo a hacer hasta dentro de 5 años? ¿Qué está pasando aquí, no? Además de que, dependiendo de la escala que utilizamos, no tienen por qué salir todas las problemáticas que están ocurriendo. De hecho, tenemos casos concretos en los que a través del uso del PAE han aflorado en algunas unidades de segmentación algunas problemáticas que, sin embargo, no salieron en el estudio psicosocial. Pues la empresa va a tener información en tiempo real del número de llamadas, de los motivos de consulta, siempre, por supuesto, respetando el anonimato, desde qué centros de trabajo, por ejemplo, se producen esas consultas, de tal forma que en tiempo real la empresa tiene información de dónde pueden estar los puntos que nos deben de preocupar y tomar decisiones y poder intervenir antes de que el problema se pueda agravar. Nada, con esto finalizo. Creo que es el momento, aprovechemos esto, de cuidar de los factores psicosociales. Hablando de cultura preventiva, como digo, la primera clave está en trabajar en todo lo que es la gestión psicoemocional dentro de la empresa, de los factores organizacionales, y luego destacaría un par de cosas. Compromiso de la alta dirección, porque sin eso no es posible. No podemos hacer cosas desde los departamentos de seguridad, salud y recursos humanos si no hay un compromiso de la dirección. Que efectivamente haya coherencia, y eso llegue abajo, es decir, no solamente lo que digo, sino también lo que hago, y que haya muchísima comunicación y que sea bidireccional. Que todo eso que se traduce hasta el último empleado de la organización, también escuchemos lo que ellos dicen, porque ellos son los que mejor saben de qué se compone su puesto, cuáles son sus tareas y cuál es la mejor manera de que su puesto sea lo más seguro posible. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Eva Fernández, directora de Desarrollo de Negocio de AFOR Health. Tiene ahora la palabra Dolores Rico García, consultora, formadora y auditora en seguridad y salud laboral. Gracias, Dolores. Bueno, pues muy buenos días. Gracias al Instituto Andaluz por haberme traído aquí, por compartir este encuentro, especialmente a Luis y a todo su equipo. Me pedía Luis cuando me invitó a participar en el encuentro pues que hiciera algunas reflexiones sobre cultura preventiva, que hiciera también compartir algunas prácticas y que cómo veía un poco la labor del instituto y por dónde cree que a lo mejor igual alguna idea podíamos dar, ¿no? Y yo soy una alumna aplicada y aquí van un poco esas reflexiones, ¿no? Hoy, por cierto, igual tiramos abajo un mito de la gente del norte, porque, Juan Carlos, estás haciendo una labor muy escrupulosa del tiempo, un ejercicio brutal,
pero soy de Bilbao. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Igual hoy tiramos un mito abajo de la gente del norte, ¿eh? Me parece a mí que sí. Bueno, se ha hablado a lo largo de estos 2 días de, bueno, pues eso, ¿no?, de lo que es la cultura preventiva. Se han incluso aludido a algunas definiciones, a la literatura científica al respecto y su procedencia, esta mañana incluso. Bueno, al final, uno de los indicadores, yo creo, ¿no?, más relevantes del nivel de cultura de seguridad de una empresa, de una organización, es al final lo que hace la gente pues cuando no la ve. ¿Qué está haciendo la gente cuando no se siente observado ni por el técnico ni por el mando, ¿no? ¿Qué hace el mando también? Bueno, si todo eso acompaña, ¿no? Eso es, al final, ese es el mejor indicador de cómo está una organización en materia de cultura de seguridad, cómo lo viven por dentro, ¿no? Ha habido avance, eso es incuestionable, se ha trabajado mucho, los datos además, bueno, así lo evidencian, ¿no? Pero bueno, fijaros, esta es una foto de la encuesta SENER del 2019, los datos agregados en este caso para España. Y fijaros, pues también hacía alusión precisamente esta mañana a la mesa de los laboratorios. ¿Cuál es la principal motivación que tienen las organizaciones para gestionar la seguridad y salud en su empresa? Pues cumplir requisitos legales, bueno, está claro, ¿no? Decía también Lourdes, bueno, pues las normas, obligados, ¿no? Bueno. Evitar multas y sanciones, bueno, pues hombre, es una motivación importante, está claro. Satisfacer expectativas de los trabajadores o sus representantes, satisfacer expectativas. Bueno, esto proviene de una encuesta europea y quizás los términos a veces, no, las preguntas, ¿no? No sé, yo, primer requisito, o sea, primera motivación, cumplir con los requisitos. ¿Alguien ve aquí, no lo sé, a lo mejor a mí se me escapa, ¿alguien ve aquí garantizar la seguridad, proteger la integridad física, psíquica de la gente de mi empresa? Igual a lo mejor hay un sexto y está por ahí. Bueno, ahí lo dejo como, bueno, pues un poco para reflexionar, ¿no? Pues si esto es lo que nos está motivando a hacer prevención, pues tenemos un pequeño problema que hay que salvar, porque hasta que no estemos realmente, pues eso, no hagamos prevención por convencimiento, no por obligación o por aceptación, como aludía, ¿no? Antes Lourdes, pues tenemos un problema. Cuando cambiemos eso, pues estaremos hablando de otra fase, quizás incluso hasta de otra era en materia de seguridad y salud laboral. Claro, yo a lo que iba con las reflexiones que me pedía, o bueno, un poco que compartiera mi opinión, Luis, ¿no? Bueno, pues hay diferentes niveles, hay diferentes velocidades. Efectivamente, hemos tenido a lo largo de estas 2 jornadas pues, perspectivas de diferentes empresas. Con frecuencia son empresas bueno, pues potentes, con recursos, con estructuras, incluso con recursos propios, ¿no? Dedicados full a prevención. Bueno, yo preguntaría un poco, ¿no? Las preguntas que yo me hago también y que quiero un poco que nos hagamos es, bueno, ¿caracteriza a las organizaciones? ¿No? ¿Es un rasgo de las empresas? ¿Para ellos es sinónimo de una excelencia empresarial hablar de seguridad y salud? Bueno, pues eso, algunas, ¿no? ¿Caracteriza nuestra propia sociedad? Ostras, sí es cierto que estamos más comprometidas, somos más exigentes, estamos más empoderados, tenemos más conocimiento, más información, pero pues esto está calando suficientemente. Bueno, la salud es un valor para las personas, es un valor para las organizaciones a ese nivel, porque de eso se trata cuando hablamos de cultura de seguridad, de valores, de creencias interiorizadas, es nuestra forma, nuestro ADN está ahí en el chip. Bueno, está integrada realmente en la estructura de la empresa, en las actividades, en sus departamentos, en sus procesos, pero integrada de verdad, no de papel. En sus decisiones, en las decisiones que toma, es tan importante. ¿Sabes? Cuando nosotros valoramos algo, lo priorizamos. Y si no lo priorizamos o lo ponemos por delante de, pues no lo estamos valorando suficientemente. Aunque lo declaremos deseable en la política, con los certificados de la 45 y de todo lo que queramos. Esto funciona así. Para mí hay algunos elementos que son clave de la cultura de seguridad. Yo creo que esto también ayer lo compartió precisamente Charo de Navantia. Y esto es en esencia el liderazgo basado en valores, pero valores, pues eso, como la confianza, la transparencia, la integridad, el respeto por la gente.
Y el compromiso de palabra y de hecho. Alguno me entenderá cuando digo el compromiso del cerdo, no de la gallina, ¿no? En el plato de huevos con bacon, en ese plato hay alguien que está comprometido, participa, ¿no? Está implicada la gallina porque pone los huevos, pero el que está comprometido realmente con el plato, ese es el cerdo, ¿no? Bueno, pues eso, ese es el compromiso de palabra y de hecho. Una gestión de la seguridad basada, pues eso, en la integración, en una integración verdadera y en una mejora continua. La participación, elemento, yo diría que pieza angular de la cultura de seguridad, la participación de la gente. Procedimientos, hacemos procedimientos manuales, instrucciones de seguridad, procedimientos de trabajo seguros que a veces, pues bueno, también un ejercicio de crítica tenemos que hacer quizás los técnicos, los profesionales de la seguridad, que a veces hacemos procedimientos que, en fin, son difíciles cuando menos de digerir, de gestionar, ¿no? Pretendemos que… Claro, pues eso igual, si la gente participa de ese procedimiento, pues podemos entender por qué tiene un determinado comportamiento, por qué no lo tiene. Bueno, podemos, ¿no? Y si alguien participa de las cosas, pues bueno, es algo que puede comprar. Bueno, yo he intervenido, me voy a comprometer, puedo, vale, no está como a mí me gustaría, pero bueno, puedo convivir. Puedo convivir con esta instrucción, con este procedimiento, con este protocolo, con esta evaluación. Bueno, puedo convivir. La formación y competencia de las personas, pues bueno, es algo fundamental. Necesitamos que la gente sepa, tenga conocimiento y de todo tipo también, porque ahora tenemos que tener competencias técnicas, competencias digitales, pero también emocionales, que trabajamos con personas de momento, no con robots. O bueno, ¿no? Esto ya veremos en 2050 cómo estamos. Poner el foco en las personas y, desde luego, también otro elemento que, bueno, pues en la mesa que nos ha precedido pues, se ha puesto también en valor, la comunicación. Todo lo que hacemos en las organizaciones comunica, todo lo que no hacemos también comunica, todo lo que decimos, todo lo que no decimos, pues eso, todo acompaña, ¿no? Y bueno, pues nosotros aquí también, bueno, pues estamos en un encuentro de cultura preventiva. ¿Qué podemos hacer los técnicos? Pues decía mi compañera Ana, ¿no? Bueno, pues quizás pues tenemos que trabajar un poco las habilidades de comunicación. Tenemos que darle también igual un enfoque más positivo, no tan reactivo de no hagas, no… Un poco, si la gente queremos motivarla hacia la seguridad y a que tenga comportamientos y que sea un valor para la gente, pues no podemos estar todo el rato prohibiendo o diciendo no hagas esto o fruto con la obligación ahí, ¿no? El palo, ¿no? Bueno, pues, igual tenemos que darle una vuelta también a ver cómo comunicamos, ¿no? Entonces, se han producido avances significativos, de eso no hay ninguna duda, pero bueno, no es suficiente. Necesario seguir, me vais a disculpar la expresión, pero bueno, seguir evangelizando, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, esa conversión, pues sí que tenemos que convertir a la gente sí o sí, hay que transformarla, ¿no? Hay que elegir bien, como decía Lourdes, el modelo de cambio. Una asignatura que tenemos pendiente, es curioso, incorporarlo a nuestro currículum académico, al ámbito formativo. Joder, nuestros futuros trabajadores, que también se señalaba antes, nuestros futuros trabajadores, nuestros futuros empresarios están ahí en primaria, en la ESO. Joder, pues igual, a lo mejor, si queremos cambios culturales, nos llevan tiempo, pero los tenemos que trabajar en etapas muy tempranas. Lo tenemos que trabajar en etapas muy tempranas. Me consta y sé que el Instituto está haciendo también, bueno, pues esa labor, ¿no? Pero necesitamos más. Hay que trabajar porque se incorpore realmente al ámbito académico, ¿no? Y las modalidades organizativas, pues qué decir. Yo he trabajado siempre, muchos años en el ámbito de los servicios de prevención ajenos. Son entidades pues especializadas, obviamente, recursos, una especialización muy importante, pero esa es la mejor fórmula, porque el 98%, 99% de nuestras empresas son pequeñas, medianas empresas, o sea, conocemos el tejido, no tienen recursos propios y su modalidad preventiva por excelencia es el recurso a un servicio de prevención ajeno. Esa es la realidad. Quizás tengamos que revisar esos modelos de organización preventiva. Quizás a lo mejor hablar de fórmulas más mixtas, con recursos propios, a lo mejor incluso de forma parcial. Bueno, habrá que plantearlo, pero desde luego parece que el tener recursos propios, eso nos da, es más viable la integración de la cultura de seguridad y hablar de cultura de seguridad, porque es así. El mercado es lo que está diciendo, ¿no? Y un poco los datos es lo que nos está diciendo que igual esas fórmulas no son las más adecuadas, ¿no?
No sé hasta dónde está Juan Carlos. ¿Me queda 1 minuto o 10 segundos? Por ahí, se ha puesto lejos. Bueno, hoy. Igual entonces conservamos el mito de los del norte. Bueno, en cuanto a buenas prácticas, ¿no? Bueno, pues hemos visto a lo largo de estos 2 días muy buenas prácticas que son exportables, es necesario y transferibles a las empresas. O sea, el benchmarking del que se habla, ¿no? Estos términos siempre, o sea, a ver, el copiar y adaptar a nuestras organizaciones se puede hacer. No sé por qué a veces, pues bueno, nos cuesta, no lo damos visibilidad, la gente no lo sabe, no lo conoce. Bueno, pues algo también tenemos que hacer. Encuentros como este, desde luego, pues ponen foco precisamente en eso, ¿no? En transferir ese conocimiento también y las buenas prácticas, ¿no? El enfoque Visión Cero es un enfoque que además está en el marco estratégico europeo, del que se va a impregnar también la propia estrategia española, que saldrá, digo, yo creo que dentro de poco. Con un enfoque proactivo, no basado en esa prevención que hemos hecho tradicional, con un enfoque también muy participativo, donde cobra especial protagonismo también, pues eso, ¿no? La participación de la gente y el liderazgo de mandos, el liderazgo incluso de propios trabajadores, ¿no? Hay muchas acciones, muchas buenas prácticas que se pueden llevar a cabo, pero las prácticas hay que ponerlas en contexto, hay que ponerlas con foco, tienen que ser coordinadas, porque matar moscas a cañonazos pues resulta siempre, bueno, pues un poco complejo, ¿no? Hay herramientas muy sencillas pero muy efectivas, como por ejemplo los diálogos de seguridad, las conversaciones de seguridad, los paseos de seguridad, el hacer un desayuno con la gente, tomarse un café, invitarle a tomar un café y hablar con la gente sobre las condiciones de seguridad, sobre prevención en general, sobre cómo lo ve, programas de liderazgo preventivo. Eso es, muchas veces somos muy buenos a nivel técnico, pero no tenemos tantas competencias para dirigir personas, equipos. Y bueno, pues eso hay que trabajarlo, ¿no? Pues, se puede trabajar el liderazgo preventivo y se puede desarrollar, y me consta que, o sea, se consiguen resultados muy buenos también trabajando en esa línea, ¿no? ¿Qué decir? Pues de la comunicación, que ya hemos visto, bueno, y en las empresas eso también hay que trabajar, porque la comunicación se ha trabajado poco en general y, bueno, en prevención bastante, bueno, ha sido un poco olvidada. Vamos a trabajar una comunicación más proactiva, más positiva, oportuna, proporcionada también, procedimientos, cosas, pues bueno, pues de 20 hojas, pues claro, pues eso es difícil. En las pymes, pues eso, claro, pues hay que ver un poco más, algo más manejable para que sea eficaz la prevención, ¿no? Que es un poco el objetivo, ¿no? El papel del instituto, pues qué decir, parte de una situación también, yo creo que, bueno, pues una situación de partida con una fortaleza importante, porque, ¿no?, su misión es, pues eso, ¿no?, la investigación, la transferencia de conocimiento, y está muy centrada, o ha estado muy centrado precisamente en eso. Efectivamente, bueno, esta mañana decía Cristóbal, ¿no?, tenemos una red única, y es verdad, tenéis una red única de laboratorios y observatorios, que bueno, pues que no lo tiene nadie, ¿no? Y incluso si nos miramos aquí en las diferentes comunidades autónomas, pues desde luego creo que hay que sacarle, prenderle mecha a eso a tope, ¿no? Ahora sí, Dolores, en torno ahora sí, ¿no? un minuto. Vale, bueno, desmitificando entonces a los del norte. Venga. Favorecer, yo creo que hay que trabajar un poco en favorecer ese efecto multiplicador de lo que queremos, ¿no? Queremos extender la cultura de seguridad en nuestras empresas, en las empresas andaluzas, en las empresas españolas en general, ¿no? Y bueno, pues para eso tenemos que buscar alianzas. Yo creo que es muy bueno tener alianzas, y eso es, ¿no? Y coordinar con universidades, con las propias empresas, con las asociaciones de empresarios, con sindicatos, pero bueno, también creo que es el momento también de poner un poco en valor la labor de las asociaciones de los técnicos de prevención. Yo también pertenezco a EPSAL, también pertenezco a Mieses, y bueno, creo que también buscar alianzas en ese colectivo de profesionales es especialmente importante para favorecer ese efecto multiplicador, porque los que luego llevamos las acciones de prevención a las empresas, pues bueno, estamos ahí nosotros en la línea de batalla, ¿no? Seguir trabajando en la innovación y llevar la cultura de seguridad a la sociedad andaluza, como estáis haciendo y como me consta que vais a seguir trabajando, ¿no? Y llevándolo también, ¿no?, a los coles, etcétera, con Segurito, pues del que estoy casi enamorada. Somos lo que hacemos cada día. La excelencia, entonces, pues eso, no es un acto en sí mismo, es un hábito, y bueno, pues lo decía Aristóteles, y bueno, pues yo creo que con gran sabiduría encontraréis aquí, luego, si alguien quiere, y bueno, pues agradecida de haber tenido estos minutos.
Muchas gracias. ¿Eh? Dolores, he estado a punto de decírtelo en euskera. ¿Minutu bat? ¿Minutu bat en euskera? Minutu bat. Vale. Muchas gracias, Dolores Rico García. Bueno, continuamos y ahora viene a tomar la palabra don Antonio Navarro Jiménez, responsable territorial de Seguridad y Salud, Fundación Laboral de la Construcción. Gracias. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros, ver a gente queridísima con la que llevamos muchas historias, muchos años compartiendo. Manolo, en fin, cantidad de gente que veo por aquí. Bueno, ¿yo de qué voy a hablar? Pues evidentemente de mi libro, ¿no? ¿De qué va a hablar uno de la Fundación Laboral de la Construcción? Pues de la construcción. Tengo que aclarar una cosa, es que, a ver, desde que empezó esta historia del cuarto encuentro hasta hoy ha pasado una cosa. Yo era responsable de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral en la Construcción y ahora no lo soy. Hay un nuevo compañero aquí, que es Vicente, que me ha sustituido, porque me he jubilado. Felizmente, estoy estupendamente como... Bueno, a ver, voy a hablar de tres cosas. Hay una cultura preventiva en la construcción. Yo cuando me planteaba esto pensé, digo, bueno, en la escalera de la prevención que ayer Salvador nos enseñaba y la que está publicada también en la página del instituto, decía, ahí es donde estamos nosotros metidos. Entonces, bueno, pues en un cuarto de hora se puede decir lo que se puede decir. Es decir, no pretendáis que vaya a hacer un diagnóstico muy completo. He tenido que elegir una serie de cosas y llegar a una serie de conclusiones y una serie de propuestas. Pero bueno, la formación preventiva de los técnicos proyectistas, la formación preventiva de las personas trabajadoras, la gestión preventiva de las empresas, lo que los trabajadores en la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo piensan sobre este asunto, algunas buenas prácticas de la Fundación y algunos retos y propuestas de avance. A ver, recordad que estamos celebrando justo en estos días el 25 aniversario del 1627, el Real Decreto 1627 de obras de construcción. Bueno, igual que la inmensa mayoría de los reglamentos de la Ley de Prevención del año 97, ¿no? Uno de los pilares básicos de aquella ley, recordad que aquella era venía de la Directiva de Obras Temporales y Móviles, obras de construcción temporales y móviles. Por tanto, ahí hay una serie de características fundamentales. Las obras son temporales y móviles, hay una gran movilidad de trabajadores, los riesgos de hoy no son los de mañana. Nada tiene que ver el trabajo en la construcción de lo que en muchas de las buenas prácticas que hemos visto aquí ayer y hoy se nos han contado. Es decir, el trabajo que de forma habitual una persona desarrolla en el mismo lugar o lugar muy parecido, con el mismo ritmo de trabajo, con las mismas herramientas, con los mismos equipos, las mismas maquinarias. En construcción es algo absolutamente distinto a esto. Bueno, pues yo planteé, uno de los pilares también básicos del reglamento era que había que integrar la prevención ya desde el proyecto, ¿vale? Y yo dije, bueno, ¿y la gente que hace los proyectos qué formación tiene? Y me he asomado a la página de la Universidad de Sevilla. Es decir, estos son datos que están publicados, que yo los he consultado, igual que los podemos consultar cualquiera de nosotros. Y me he ido a los grados de Ingeniería y de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Podía haber hecho buscar más y tal, pero bueno, tampoco se trataba. Entonces, pues me he encontrado con algunas sorpresas. Bueno, hay solamente 3 de las carreras. He puesto solamente aquellas que tienen más relación con el mundo de la construcción. Hay otras ingenierías que no están puestas ahí, ¿vale? Pero bueno, me he encontrado que hay 3 grados, el de edificación, es decir, el de aparejadores de toda la vida, el de ingeniería mecánica e ingeniería de organización industrial, que tienen asignatura obligatoria en su currículum, en
en alguno de los 4 años, normalmente en el 4.º año, con una serie de créditos, 9, 6, 4,5. Después hay una banda de grados que tienen esta asignatura como optativa. Yo no sé qué datos, cuántos números de alumnos que hacen este grado tienen esa asignatura como optativa. Yo diría que pocos. No lo sé. Yo diría que pocos. Y bueno, y ya hay otra serie hay 2, que grado en Ingeniería Agrícola y el grado en Fundamentos de Arquitectura, que a mí me ha parecido, la verdad, que es llamativo, que los arquitectos, así se llama ahora la arquitectura de toda la vida, Fundamentos en Arquitectura, que no tienen nada en su currículum formativo de prevención. Yo creo que esto hay que hacérselo mirar. Dolores misma ha dicho justamente esto, hace un momentillo, de forma genérica. Estos son datos muy, muy concretos, ¿vale? Bueno, la formación de los técnicos y la formación de los trabajadores. Bueno, ahí hay una cantidad de números tremenda. Quería hacer una cosa que a lo mejor... Pero es la formación, la que sale a partir del año 2007 con el 4º Convenio General de la Construcción, la formación obligatoria que sabéis, aquella de las 8 horas iniciales, después las 20 específicas por puesto de trabajo y tal, aquello que desde el año 2007 hasta el año 2021 está registrado. No quiere decir que toda la formación que se ha dado en materia de seguridad sea esa, seguramente habrá más, pero esa es la que está registrada y bueno, pues veis que hay datos muy importantes. Es decir, si sumamos toda la serie desde el año 2007, pues entre los que las entidades homologadas han impartido, es decir, los servicios de prevención más la Fundación Laboral, estamos hablando de 4 millones de personas que han pasado por nuestras aulas. Allí en los datos del año 2021, que bueno, aparecen por allí abajo en aquella esquina, este año pasado se impartieron formación a 350.000 personas. Son bastantes personas, ¿vale? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de una población activa de aproximadamente 1.300.000 personas en la construcción, en el sector de la construcción de España. ¿Es mucha? ¿Es poca? Bueno, es una tercera parte aproximadamente de las personas que están en el sector que han pasado por las aulas el año pasado. Son bastantes. ¿Son suficientes? ¿La calidad de la formación que ahí se imparte cómo es? Bueno, eso será otro tema que a lo mejor en un momento comentamos también. ¿Qué dicen las empresas de lo que hacen en prevención? Son datos tomados de la encuesta laboral del año 2019, pero que son datos que se tomaron, las encuestas se hicieron en septiembre a noviembre del 20 y que se ha editado en noviembre del 21, es decir, lo último que hay, ¿vale? Bueno, he cogido algunos ítems, evidentemente, pues tenía que referirme a algunas cosas. Y he comparado pues 3 de los sectores, quizás más significativos, construcción, industria, hostelería y el total. Y bueno, y como veis, pues en la primera parte de arriba, el sector de la construcción sale muy bien parado. Es decir, empresas sin modalidad preventiva, donde menos en construcción. Empresas que no imparten formación, la construcción. Empresas que no informan sobre riesgo, la construcción. Empresas que realizan exámenes de salud, la construcción en primer lugar. Es decir, que aparentemente las cosas dicen las empresas que las hacen bastante bien. Aquí abajo, igual. Aquí abajo, es decir, actividades con mayor inversión económica. Bueno, pues veis que de los 6 ítems que hay ahí, exámenes médicos, formación, compra de EPI, evaluación y planificación, compra de adecuación de equipos por otros no peligrosos y medidas de emergencia, pues en 3 de ellos, ¿vale?, el sector de la construcción es donde más dinero se invierte, por ejemplo, en exámenes médicos, en formación, en compra de EPI y tal, y los demás, bueno, tampoco están demasiado alejados de ello. Es decir, parece ser que lo que aparentemente nos dicen las encuestas y tal, pues que en el sector de la construcción se hacen bastante bien y además se invierte bastante dinero. La pregunta es lo que también ayer y hoy se ha dicho, ¿y ese dinero realmente es efectivo? Bueno,
Veremos. ¿Qué dicen los propios trabajadores? Esta es una encuesta, he usado los datos los últimos que había tenido a mano, por lo menos los que yo he podido encontrar, la encuesta nacional de condiciones de trabajo que se editó en marzo de 2017. ¿Vale? Bueno, pues, por ejemplo, igual, construcción, industria, hostelería. Ocupados que deben trabajar a gran velocidad y a plazo ajustado. En donde más, en construcción, el 33%. La existencia de delegados de prevención, bueno, pues el 72%, en industria 71%. Yo aquí me haría una pregunta. Cuando los trabajadores se responden que tienen delegados de prevención o que tienen personas a su alrededor que hacen algo en materia de seguridad, yo no sé exactamente en lo que están pensando. Porque veréis, ¿sabéis más o menos el número? Yo he buscado los datos y me he quedado también un poquito patitieso. Los delegados de prevención que hay en la construcción en la provincia de Sevilla o en toda Andalucía, bueno, no os voy a preguntar, pero bueno, que cada uno se imagine un número. En Sevilla aproximadamente hay entre 35 y 40 delegados de prevención. Y en Andalucía puede estar en torno a los 300 trabajadores, 300 delegados de prevención. En un sector que ocupa pues como 215.000 trabajadores en este momento en la construcción. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo en afirmaciones que se han tomado, que se han hecho ayer y hoy aquí. En aquellas empresas donde hay representación sindical, donde los trabajadores tienen un protagonismo en esta materia, las cosas funcionan mejor. Las cosas funcionan mejor. Y en este sentido, me hago eco también de las palabras que Nuria, la responsable de comisiones obreras, ayer y después alguien más también lo ha hecho, del tema de los delegados de prevención territoriales. Vamos a ver, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sabéis que en el artículo 35 se habla de los delegados de prevención. Y dice que hay que elegirlos de una determinada manera. Pero hay un punto 4 de ese artículo que se nos olvida en muchas ocasiones, yo creo que yo lo he oído muy poco nombrar, en el que se dice que, no obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, a través de convenios, a través de otras modalidades, se pueden elegir, se pueden nombrar delegados de prevención de otra manera. Y ahí entra la propuesta que yo hago también al final, que ya la adelanto, una de ellas es este asunto. Yo creo que es muy importante, dado la dispersión de los trabajadores, dado que es casi imposible hacer elecciones sindicales en el sector de la construcción con tantísimas micro, pyme y pyme, salvo, bueno, pues las grandes empresas que, bueno, pues que hay algunos compañeros por aquí que posiblemente sí que puedan tener delegados de prevención en las mismas. Pero yo creo que es muy importante que los trabajadores participen y creo que hay que establecer, imaginar formas de que eso ocurra. Sean delegados territoriales, es decir, o de otra fórmula, ¿vale? De otras maneras. Pero los trabajadores hay que hacer realidad lo de la consulta y participación, que es uno de los pilares básicos también de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Fundamental. Bueno. Sigo. Bueno, pues es decir, habéis visto antes que, bueno, que la empresa y tal, había como bastantes cosas. ¿Te estás levantando ya porque...? No, sin problema. Vale, pero... Simplemente el dato del Ministerio en el que, sin entrar en todos esos datos, quiero que veáis, si veis, la columna, en la fila de ahí abajo donde están los índices de incidencia en construcción respecto a los que están arriba en negrita, que es el total. Hablamos de que en el año 2021, 509 sobre 219, que era para el total de los sectores, y este año ha aumentado a 512.2 sobre 239, que también ha aumentado. Es verdad que el aumento del total de un año a otro en el total de los sectores ha sido muy alto, muy fuerte, 8,9, en construcción ha sido menor, pero bueno, la distancia entre el índice
entre el índice que hay en el sector de la construcción respecto al total es brutal, ¿vale? Por tanto, esas cifras de las encuestas de que todo está bien, que hemos invertido mucho dinero, que no sé cuánto, no se compadece con lo que aquí aparece. Ahora sí, Antonio, ahora tienes en torno a un minuto para concluir. Jolín. Bien, no se compadece. Esa es la realidad. Algunas propuestas, algunas de las buenas prácticas que la Fundación Laboral de la Construcción... Eso no es para mí, ¿no? A ver, algunas de las buenas prácticas que la Fundación Laboral de la Construcción ofrece, pues estos son píldoras formativas que están disponibles para todas las personas trabajadoras, sin distinción de tiempo, de tal. Hay en todas estas materias de BIM, de habilidades directivas, eficiencia energética, seguridad, por supuesto. El tema de la TPC empresa, sabéis que es la TPC, se puso en marcha en su tiempo. Una de las cosas que se incorporó es el poder consultar los diplomas de formación en las empresas para ver si efectivamente esos diplomas son reales o no. Visitas de asesoramiento a obra. Hacemos en el año 2021 se hicieron en España 20.987 visitas de asesoramiento. Nosotros aquí en Andalucía en este año hemos hecho 2.251. Son visitas, pero yo creo que son pocas. Otra de las propuestas que creo que tenemos que hacer y para mejorar es implementar con la Consejería de Empleo durante bastantes años, yo creo que fueron como 12, del 2002 al 2004, tuvimos un programa de visitas de asesoramiento a empresas y a obras. Yo creo que ese tema hay que retomarlo. Bueno, el laboratorio de ensayo de protecciones colectivas que tenemos en nuestro centro de La Rioja, el observatorio de la construcción, es decir, es un sitio, es un lugar, ¿vale?, donde hay continuamente, se están actualizando continuamente las cifras del sector de la construcción para tener una radiografía de lo que tenemos por delante continuamente, aparte de informes más profundizados. Línea de prevención, no sé, supongo que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Es el mayor repositorio de documentación, manuales, materiales divulgativos, y hay algunas cifras de lo que ha pasado este año pasado. Por ejemplo, 600.000 reproducciones en el año 2021 de estos vídeos que tenemos ahí y la descarga de montones de manuales, etcétera. Vale. Bueno, la incorporación del BIM a los procesos productivos, algunas apps, comprueba tu radial, comprueba tu escalera, y con esto termino. Rápidamente, yo creo que hay una serie de retos muy importantes en este momento en el sector de la construcción, que son los que digo, el envejecimiento que se ha producido, la incorporación en qué condiciones y con qué formación. La incorporación de la mujer al sector, yo creo que eso es un reto que está ahí, que tenemos que hacer necesariamente, y que eso seguramente va a suponer el cambio de procedimiento, en fin. La construcción industrializada, yo creo que eso es algo que también se nos está viniendo encima cada vez más. Y el uso de las nuevas tecnologías, de eso hemos hablado. Y rápidamente, algunas de las propuestas ya las he avanzado. La formación de las personas trabajadoras, yo creo que hay que avanzar en la actualización. No puede ser que demos un curso hace 5, 6, 8 años y que no se tenga que actualizar. Eso es algo que en el convenio de la construcción se tiene que recoger, y que sea una formación mucho más práctica. Lo que he dicho al principio, la integración de la formación en prevención de riesgos laborales en los currículum formativos de los que hacen los proyectos. Un programa de visita, de asesoramiento y mejora de la gestión. Mejorar la consulta de participación a través de los delegados de prevención territoriales o de otras figuras, pero el tema de la consulta de participación de los trabajadores es fundamental.
Y por último, realizar estudios, yo veo muchos estudios de lo que la empresa cree, de lo que la empresa se imagina, de lo que la empresa supone, pero estudios pegados a la realidad, de cuántos, cómo, en qué manera. Creo que estamos faltos de ese tipo de estudios. Digo, yo lanzo también al Instituto esas dos cosas. Hacer estudios de la realidad concreta, mucho más pegados al terreno de la realidad, y el tema del asesoramiento preventivo, un programa para los trabajadores, para las empresas y para las obras. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Insisto, disculpen la presión de última hora, pero bueno, hay que ajustarnos a los tiempos. Para finalizar, va a exponer don Ismael Santiago Sánchez Herrera, Bautista Cámara, presidente y amigo de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, AEPSAL. Bienvenido. Buenos días a todos. Me voy a dar prisa porque está yendo todo el mundo, entonces voy a hablar rápido. Lo primero, dar la enhorabuena al Instituto de Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales por organizar la promoción de la cultura preventiva. Creo que es vehicular para el desarrollo de la integración de la prevención de riesgos laborales. Dar las gracias por la invitación que ha realizado a AEPSAL. Y bueno, yo se lo decía antes a Luis, digo, qué listo eres, Luis. Lo primero que hace es decirnos que te digamos qué hay que hacer. Y, a ver, con tantas ideas seguramente algo va a salir. Nosotros desde AEPSAL, parte de lo que hacemos es investigar, y en concreto yo lo que llevo haciendo es muchos años investigar la relación que hay entre la prevención y la estrategia empresarial. Y en concreto, en todos estos años, mis últimos 7 años, que es en los que he sufrido la tesis doctoral, me he dado cuenta que se basa todo mucho en la psicosociología. Entonces, el discurso que voy a dar va a estar muy relacionado con la psicosociología y, en concreto, con la psicología social, que ya he oído que habéis estado hablando de persuasión estos días. Yo voy a hablar más del impacto social, ¿no? Y de cómo nos llegamos a influenciar. Terminaré al final en un vídeo de 2 minutos, así que avísame antes, porque si no, no pongo el vídeo. Es un vídeo que además yo creo que nos va a valer como herramienta de lo que se puede hacer en cultura preventiva. Luis, ¿qué es lo que creo que se puede hacer? Bueno, lo primero que se puede hacer y que debo hacer es dar la enhorabuena por el reconocimiento que acaba de sufrir el Instituto Andaluz y, en concreto, la Asociación Empresarial Andaluza, desde la Agencia Europea, por su capacitación de liderazgo a 1.600 empresas, ¿no, René? Entonces, enhorabuena a todos vosotros. Lo segundo, el liderazgo, es verdad que la capacitación es una cosa muy importante, pero hay un elemento fundamental en liderazgo. De hecho, uno de los bestsellers que hay sobre integración en estrategia, que es de aplicación a la cultura de empresa y esa aplicación, por supuesto, a la cultura preventiva, que está firmado por Rosidi Charan, habla de que los mandos intermedios verdaderamente tienen que ser líderes y su selección, la selección de estos mandos intermedios, tiene que ser una selección con una base de carácter científico empírico, que no es solo científico, también empírico. Y ahí tenemos estudios como, por ejemplo, los de McGregor, que habla de esa incidencia, las entrevistas de incidencia para saber exactamente a qué me enfrento, o lo que ha hecho últimamente Kahneman referido a cómo se deben hacer ese tipo de entrevistas y cómo podemos realizarlo. Se ha hablado además hace la mesa anterior de comunicación, ¿no? Y es sorprendente que en muchos de los casos los técnicos de prevención nos tenemos que pelear con esa comunicación e información en el que al final es una comunicación extremadamente burocrática en la que tenemos que firmar una serie de registros. Pero yo lo que observo es que al final, cuando cojo comunicaciones que son de mi interés, no me voy a los papeles que me da mi empresa. Lo que hago es que me voy al WhatsApp de mis amigos o al WhatsApp de alguno, que siempre hay un cachondo entre medias y te pone algún meme simpático, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, la comunicación tendremos que pensar que a lo mejor tiene que evolucionar hacia quién la va a escuchar. Con respecto a la comunicación, íntimamente relacionado está la formación. Y se ha hablado varias veces hoy de formación, ahora
ahora mismo, recientemente. La formación hoy por hoy le pasa un poco como al apartado de la comunicación, que necesitamos el registro de la formación. Pero verdaderamente la formación se está realizando de forma adecuada. Una formación de 6, 8 horas, un viernes por la tarde, un sábado por la mañana, cuando los trabajadores están cansados, es una buena formación. Por otro lado, las técnicas de formación que se están utilizando en muchos de los casos son técnicas pedagógicas, técnicas para enseñar a niños. Y nosotros lo que hacemos es enseñar a adultos, por lo cual tendrían que ser técnicas andragógicas. Y ahí está, por ejemplo, el ciclo de la experiencia de Kolb, que nos dice inclusive que en este proceso lo que vamos a hacer es motivar y concienciar a aquellos que estamos enseñando. Métodos como el de Cowlett, infinidad de métodos que se están haciendo básicamente en la incorporación de estrategia empresarial en empresas tanto de Japón como de Estados Unidos o Alemania. Con respecto a la conducta, va a ser directamente algo relacionado con la formación, porque la formación verdaderamente cuando surte efecto es cuando ese conocimiento se traslada a la acción, a la conducta. Por lo cual yo creo que hay todavía una buena línea de realización de actividades. Con respecto a qué hacemos en AESAL. Bueno, AESAL nos dedicamos a estudiar, investigar y difundir. Cuando nos reunimos, pues, si se reúnen la asociación de ajedrecistas, pues quedan para jugar ajedrez. Nosotros cuando nos reunimos, pues nos reunimos para estudiar, investigar y difundir. Este año nos hemos reunido 2 veces, una vez en Bilbao con motivo del Expo, del Meeting Expo, que está por aquí Mireia, que ha salido, bueno, pues preside hoy por hoy esta asociación en representación de AESAL y representa a 100.000 profesionales de seguridad y salud laboral. Expo, bueno, nos facilitó que pudiésemos realizar estas mesas de diálogo en la agencia europea, mesas de diálogo que anteriormente participó el Instituto Andaluz, que además avanzamos mucho y nos lo pasamos muy bien. Curiosamente, esas mesas terminaron en un documento que luchamos contra el Foment del Trabajo en unos premios. Nosotros presentamos 100 folios, el Foment presentó toda una estructura, una construcción tremenda de más millones y de muchos millones y nos ganaron, ¿no? En Expo lo que hemos hecho al final ha sido trasladar esa comunicación, que será un comunicado que haremos en enero, febrero. Y hicimos también otra reunión a nivel internacional en Barcelona, con INSPO. También pertenecemos a ESAL, también pertenece a INSPO. Allí lo que hicimos es reunir a asociaciones de los 5 continentes para hablar sobre cómo se forman los técnicos de prevención en todo el mundo. En concreto, hablaron 17 países, cómo se desarrolla esa actividad y cómo después trabaja el propio técnico de prevención. La formación fue muy curiosa porque es muy dispar, por lo cual queda mucho trabajo por parte de ENSPO e INSPO en este sentido y, por supuesto, AESAL ayudará. Con respecto a la actividad es bastante similar y con respecto a cómo se practica, pues la verdad es que se quedó toda la gente muy, bueno, pues como diciendo, de los 17 países, España es el único que no puede ejercer los técnicos de prevención como consultores, ¿no? Fue una de las cosas que cayó allí. Pero AESAL al final lo que facilita es que estemos cerca de muchas entidades y podamos hacer colaboraciones. En concreto, discúlpenme, hablaré como Paco Umbral de mi libro. Ahora mismo estoy junto con 2 andaluces, y porque estoy en AESAL, si no seguramente no me hubiese llegado, desarrollando un libro sobre cultura preventiva, en el que abordamos desde el principio, además lo he iniciado, bajo el criterio que citabas antes Aristóteles, el hombre es un animal social. Estos días veremos que esta imagen de los lobos se va a producir también cuando empiece el Mundial, ¿verdad? Y esté España jugando en el televisor, lo veremos. Pero este tipo de situaciones se ven casi de forma continuada, y no solo se ven de forma continuada, sino que hay teorías con carácter práctico y empírico que se apoyan directamente en el desarrollo de estas sintomatologías. Por ejemplo, el síndrome FOMO, que se ha debido ahora en la pandemia, y que se apoya directamente en la teoría de autodeterminación de Deci y Ryan, que nos habla de aspectos que podemos abordar y podemos recoger
para introducirlos dentro de la integración de la cultura preventiva. Les aconsejo de Desi Ryan, Ley de Autodeterminación, en la cual se apoya el síndrome FOMO, que es muy famoso, tanto por el papel higiénico que se llevó como por el efecto que está causando también en todos nosotros con respecto a la necesidad que tenemos de tener una información constante. Este síndrome FOMO básicamente lo que nos viene a decir es que somos animales sociales y que necesitamos de la información que tenemos alrededor. Todos nos influimos y todos nos influyen. Esta influencia es algo fundamental que además se traslada después en medios de comunicación, en marketing y, por supuesto, en política. Se sabe exactamente cuando tengo que dar un mensaje qué tipo de comportamiento hay. Si hay una amenaza, verdaderamente lo que me interesa es la pertenencia a un equipo. Si yo lo que quiero es destacar, principalmente cuando voy a ligar, lo que necesito es estar solo, la atracción. Por eso verán que todos los perfumes, cuando aparece alguien en el perfume, aparece solo una persona, porque queremos atraer. Los de marketing van a mucho más y saben que si hay una película de miedo, lo mejor es poner algo que haya de equipo. Si hay una película de amor, lo mejor es poner perfume. Este tipo de herramientas son herramientas que después se pueden utilizar también, el conocimiento de ellas, en la introducción de la cultura preventiva. A diario, en los telediarios, podemos ver cómo nos comportamos como animales. Y en el momento en que seamos conscientes de que en masa nos comportamos como animales, podremos realizar muchos trabajos. Hemos podido ver estos días, ayer, sin ir más lejos, ante un terremoto, cómo salen unas chicas corriendo por un colegio. Hace unos días, igual en Asia, lo que ocurrió en una calle. Es decir, este tipo de situación son situaciones típicas del animal social que somos. Pero hay estudios, hay un estudio muy interesante que hace Menz en los años 50 que demuestra que cuando el animal social que somos pasa a ser animal racional y se le da los conocimientos adecuados, este tipo de actividades es capaz de hacerla de una forma racional. Estamos hablando de los famosos simulacros que empezamos a realizar y que después, cuando ocurren las cosas, verdaderamente sabemos comportarnos como animales también racionales. A diario, en cada momento, se dan este tipo de circunstancias en las cuales aparece algo que alguien nos hace ver, porque somos animales y necesitamos ver ese tipo de situaciones. Un dedo levantado significa que tengo que mirar. Y eso, en muchos de los casos, son herramientas que se están utilizando. El Pontiancali, que lo utiliza desde hace muchísimo tiempo la red ferroviaria japonesa. Es una herramienta que simplemente lo que hace es aprovecharse de las cuestiones de carácter psicológico que el ser humano, como animal que es, desarrolla. Creo que voy a cumplir con el tiempo porque voy a poner el vídeo. Unos 2 minutos y medio, bueno. Entonces voy a introducirlo. La psicosociología es capaz de generar ventajas competitivas. Nosotros estamos estudiando la psicosociología siempre de un punto de vista negativo. Yo he estado estudiando estos 7 años cómo la psicosociología afecta a la ventaja competitiva y, de hecho, genera capacidades dinámicas si es positiva. Hoy por hoy vendemos, creo, que costes y nos interesa vender beneficios. Hoy hemos hablado muchas veces de eso. Tenemos que intentar hacer ver que nuestro trabajo es ganar dinero. Y tenemos infinidad de herramientas para intentar convencer o llevar a la gente. Esta herramienta en cuestión, yo la he utilizado, es una herramienta, es un
Bueno, si alguien considera que no está bajo la influencia social, yo solo le digo que vaya un momento a su armario y que observe la evolución de su ropa. Todos, absolutamente, influenciamos y somos influenciados. Y eso es una herramienta que se puede utilizar en cultura preventiva. Gracias. Gracias, Ismael. Gracias a los cuatro. Muchas gracias a todos. No hay nada mejor que acabar con una sonrisa. Y esta vez he dejado de trabajar yo y no voy a hacer un pequeño resumen. Yo creo que, dado que son profesionales tanto igual, mucho mejores que yo, por supuesto, desearía que me definieran cultura preventiva para finalizar estas grandísimas jornadas en una palabra. Empezamos por ti, Ismael. Una palabra. Liderazgo. Participación e inclusión. Eso eran 3. Claro, es que es una condición. Un titular, ya, puede ser un titular también. Puede ser un titular. Sí, bueno, yo me quedaba también con liderazgo y participación. Bueno, pero añade algo más. ¿Eh? ¿Añade alguna más? Añado algo más. Ha repetido. Ha repetido. Con compromiso en el plato, pues eso, el compromiso del cerdo. Sí, con eso Me parece muy buena analogía. Eva. Me lo habéis puesto muy difícil. Iba a decir compromiso, que era la que quedaba. Pero bueno, por aportar algo, creo que autonomía y autorresponsabilidad. Pues ya sabemos lo que es cultura preventiva. Muchísimas gracias a todos. Gracias.